Vamos a continuar adelante con esta serie sobre el libro de los Hechos. Hoy lo he titulado Pablo y su vida. Eso nos lleva a desviarnos en esta mañana algo del texto de Hechos, pero continuando en la misma historia, es decir, en los hechos reales que llevamos tratando estos últimos meses. Durante este tiempo que hemos ido tratando, el apóstol escribe una serie de cartas de las cuales podemos extraer algún que otra pista válida para contestarnos las preguntas que nos vamos a hacer seguidamente. Hay, sin lugar a dudas, un cierto nimbo, un cierto halo que rodea a Pablo. ¿Cómo vivía? ¿Cómo lograba lo que lograba? ¿Cómo sobrevivía? ¿De dónde le llegaba una motivación tan grande? A la vez vamos a ir reflexionando nosotros mismos sobre las mismas preguntas. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo alcanzamos nuestras metas? ¿De dónde nos llega la motivación? ¿Cómo podemos sobrevivir siquiera en ciertas situaciones puntuales en nuestra vida? Pablo era, aparte de su llamado, un hombre con ambos pies en la tierra. Las constantes que más me parece ser centrales en su vida son las mismas por las que nosotros también pasamos. Y permitidme que lo repita, son constantes que nos pueden ayudar a nosotros como ejemplo a seguir. Voy a ir en primer lugar y os pido que simplemente prestéis atención porque son constantes realmente vitales. Vamos a hablar en primer lugar del trabajo. Casi todos sabemos que Pablo tenía un oficio manual, era constructor de tiendas. Eso generalmente sostenía su vida. Aparte de eso, había obtenido una preparación teológica de lo mejorcito en su tiempo. Había ido a Dallas y allí se había preparado a fondo, ¿verdad? Es decir, estaba en las cosas del Señor, pero sin dejar de estar en medio de la vida laboral. El dedicarse a pleno tiempo a las cosas del Señor era para él un gran privilegio y no lo daba por descontado. ¿Qué es el trabajo, hermanos y hermanas? ¿Qué es tan importante en el trabajo como para que Jesús mismo se pronuncie al respecto y diga en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo? Si nosotros traducimos ese texto desde el original, tal cual está escrito, ahí pone realmente, mi Padre, se está refiriendo a Dios, hasta ahora está trabajando y yo estoy trabajando también. Jesús hizo un trabajo perfecto y excelente. Cuando nosotros decimos que Él llevó a cabo su obra o la obra de redención, no estamos usando otra palabra que trabajo. Es decir, hablar de la obra de Cristo es hablar del trabajo de Cristo, solo que nuestras traducciones se han quedado algo obsoletas y vemos la palabra obra como algo especialmente espiritual, alejado del trabajo de cada día. Pero la Biblia no utiliza palabras diferentes para definir el trabajo de un carpintero del trabajo que Dios hace o que Jesucristo mismo hace. De ahí que sea más que interesante observar lo que nos dicen las Escrituras acerca del trabajo que lleva a cabo Dios mismo, el Padre. En Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, este es el trabajo de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, el trabajo del Padre, el trabajo de Dios está dirigido a que el hombre crea en Jesucristo, ni más, pero tampoco menos. Es decir, Dios tiene un trabajo. Ahora,
Cuando la Biblia nos habla del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, nos dice en Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra, es decir, el trabajo que me diste que hiciera. ¿Cuál fue el trabajo del Hijo? El trabajo del Hijo fue abrir el camino de salvación al hombre. Y cuando el sujeto de las deliberaciones somos los hombres, entonces cada trabajo es individual. Es curioso que en más de un idioma la palabra para trabajo es llamado. Mi llamado, dices tú en alemán cuando estás hablando de tu trabajo. ¿De acuerdo? No se diferencia de lo espiritual tanto como en el español. En el caso de Pablo, que es el que estamos utilizando como base de nuestros pensamientos, se nos dice en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra, es decir, el trabajo al que los he llamado. El trabajo del siervo, lo que él le da es extender el mensaje de salvación a los hombres. De alguna manera aquí se está hablando, queridos, de lo que tienen que hacer cada día. Ahora me gustaría presentaros a Max Weber. Max Weber fue un sociólogo protestante que escribió en su libro, en su momento, un libro titulado La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Espíritu no quiere decir algo sobrenatural, sino que define un conjunto de valores, nada metafísico, ¿vale? Es un libro tan decisivo que en 1998 la Asociación Internacional de Sociología listó esa obra como el cuarto libro sociológico más importante del siglo XX. Y es aún hoy el octavo libro más citado en ciencias sociales publicado antes del 50. Max Weber. Ahí se destaca, entre otras cosas, que la Reforma Protestante afectó profundamente la visión del trabajo, dignificando incluso a las profesiones más mundanas. Y hablaba de que cualquier profesión bien llevada a cabo añade algo al bien común. De esa manera, esas profesiones, cualquiera, era algo bendecido por Dios, tanto como cualquier trabajo llamado sagrado. Una ilustración común es la de ese zapatero encorvado sobre su trabajo que dedica todo su esfuerzo y dice, mi trabajo es para la alabanza y la gloria de Dios. Lo que se rompe ahí en la ética evangélica realmente es la diferencia entre lo sagrado y lo mundano. No hay diferencia. No hay un trabajo a pleno tiempo para el Señor y un trabajo secular que no es para el Señor. De eso nada. Lo que pasa que aquí en España, a los que procedemos de países con mentalidad católica, nos cuesta hacer ese salto y comprender que el trabajo, cualquier trabajo, es algo que nosotros hacemos para glorificar a Dios. Según Weber, ver el oficio como un fin en sí mismo o como una vocación serviría bien a esta necesidad. Él constata que de acuerdo con las nuevas comunidades protestantes, hablando ahí, un individuo estaba obligado religiosamente a seguir su trabajo secular con el mayor celo posible. Y Weber también entiende con respecto a la pobreza que él dice, esa condición social ha sido percibida en la iglesia evangélica como pereza. La pobreza como un resultado de la pereza, una carga al prójimo y una afrenta a Dios. Y él dice, al no trabajar, no se puede glorificar a Dios. Queridos, el trabajo, nuestro rendimiento no es un castigo, sino en el fondo una forma de glorificar a Dios, de darle culto. Por eso nosotros cuando trabajamos le damos lo mejor a Dios, hacemos lo mejor posible, buscamos la excelencia, pero no es una excelencia intramuros, sino más bien extramuros, es decir, fuera de la iglesia. Además, aquí se rompe ese paradigma y quiero que quede claro entre lo secular y lo sagrado, siendo que todo es secular mientras no lo hagamos para la gloria de Dios, y eso es muy interesante.
Todo es sagrado si es para Dios. El trabajo que tú estás haciendo es algo sagrado si lo haces para Dios. Y ojalá que no sea intramuros dentro de la iglesia, sino fuera, porque ahí se convierte inclusive en culto a Dios. Por eso, queridos estudiantes, ahora me dirijo a los estudiantes, lo que vosotros hacéis en vuestras escuelas, institutos o universidades, no es ir pasando, no es tampoco ir labrando un futuro, ni tan siquiera lo que un estudiante debe de hacer es sacar buenas notas. No, ahora mismo vuestros estudios, y ahora me estoy refiriendo a los estudiantes, por favor, vuestros estudios son vuestra manera y forma primordial de darle la gloria a Dios. Y si no estudiáis, y si suspendéis, estáis menoscabando la gloria de Dios. Y sois lo que la Biblia dice, unos holgazanes. Y Dios no honra esa forma de ser. El que tú te salga bien el deporte y saques en religión un 9 y el patio te encante, no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando aquí de que tu trabajo, tu responsabilidad es ser el mejor, porque no lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo para Dios. Es tu trabajo, no es tu vida, no es lo que tú quieres, es tu trabajo y tu responsabilidad delante de Dios. Entonces, dicho con otras palabras, un 8 en un examen, ¿vale, chicas, que sois jovencitas aquí delante? Es para Dios tan importante como danzar delante de Él. Es lo mismo, es lo mismo. Un trabajo bien hecho es tan hermoso delante de Dios como un cántico entonado en su nombre. Es lo mismo. Lo mismo aplica para los que trabajáis en lo que sea y donde sea. Y me refiero también a las o los que tienen que estar en casa, que también trabajan de lo lindo, madres, amas de casa, etc. La cuestión no es cumplir con el protocolo, sino dar lo mejor como a Dios, porque incluso en el trabajo secular no va de nosotros, sino de que ese trabajo lo estamos haciendo para glorificar a Dios. Y hay en este asunto de nuestra vida laboral un fuerte componente de fe. No estamos ahí porque sí, estamos ahí para alabar a Dios. Estamos por lo menos 40 horas ahí. ¿Y aquí cuánto tiempo estamos? 2 horas. ¿Dónde tenemos más posibilidad de alabar y glorificar a Dios? No en el trabajo, no me digáis en el trabajo, no. Por medio del trabajo. Porque lo estamos haciendo para glorificarlo a Él. Jesús tiene un trabajo y lo hace puntual y hasta el último momento. Dios tiene un trabajo y sigue haciéndolo. Dios está trabajando ahora. Pablo nos muestra hasta dónde llega su entrega con el trabajo. En Colosenses 3:17 leemos unas palabras que son realmente definitivas al respecto. Dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, y aquí está otra vez una traducción súper chunga, porque ahí no pone hecho, ahí pone trabajo, ahí pone ergos, trabajo. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Os dais cuenta, verdad? Traducido libremente, todo lo que hacéis, sea hablando o trabajando, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Tú trabajas en el nombre de Jesús, no para cumplir el protocolo. En el nombre de Jesús te voy a enseñar. En el nombre de Jesús te limpio la casa, te pinto, te construyo, te vendo, te compro, estudio. Es lo que decía aquel antiguo himno: da lo mejor al maestro. De eso va nuestro trabajo, darle lo mejor a Él.
Pablo nos lanza algunas palabras de ánimo y exhortación cuando nos dice en 1 Corintios 15, 58 que hemos de estar creciendo en la obra, creciendo en el trabajo del Señor siempre. Y luego nos insta a recordar 1 Tesalonicenses 2:9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y luego nos dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El cristiano, el discípulo de Cristo, no entiende el trabajo como cualquier cosa, permitidme que me repita, sino que ve en el trabajo un capítulo central de la manera en cómo sirve y cómo adora a Dios y da a conocer a Dios en medio de un mundo caído, de un mundo en los suelos. Tal es la entrega del apóstol a esta tarea que compara el trabajo que hace para el Señor con una campaña militar. Dice en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Literalmente dice ahí, estamos en medio de una campaña militar. Y queridos, si yo entiendo mi trabajo, mi vida, como algo que yo estoy haciendo para Dios, mis estudios, pasar de ahí al próximo punto es más que lógico. Y voy a hablar de tribulación. Y yo pido, por favor, que pongáis mucha atención. El apóstol deja muy claro en un buen número de versículos que su vida práctica estaba bastante adornada por la tribulación, por el sufrimiento. Él y los que lo acompañaban estaban sufriendo en y por la misión. Quita misión, pon trabajo que estaba llevando a cabo. Ahora nosotros también tenemos misiones. Uno es profesor o maestro, el otro encargado de una tienda de comestibles, la tercera es ama de casa, madre, esposa, esposo, padre, etc. Y permitidme ser muy directos. Queridos, a ver, por favor, captad esta frase. Las tribulaciones, el sufrimiento que confrontamos en la vida son lo normal. El sufrimiento, las tribulaciones que afrontamos en la vida son lo normal. Lo que no es normal es que nos vaya bien. Lo que no es normal es que no haya tribulaciones. Es cierto que a algunos les toca más y a otros les toca menos, pero lo normal es que nosotros suframos algún tipo de tristeza, alguna enfermedad, algún dolor, alguna tribulación, alguna prueba, algo que realmente nos hace mal. Y es cierto que no solamente vivimos en uno de los países más ricos del mundo, tenemos una cobertura médica casi sin igual, salió hace poco en las noticias, una cobertura social de lo mejorcito, una paz social que prácticamente ganaría cualquier comparación. Sin embargo, lo normal es que no nos vaya bien, porque con el pecado nosotros todos estamos sujetos a la muerte y morir. Y permitidme que os lo diga, todos nos estamos muriendo. Y morir, por muchas vueltas que le demos, no es precisamente lo que más nos gusta. Comenzamos a morir cuando nacemos. Joana, dentro de nada nacerá tu niñita. Y el primer día, fíjate, esa cosa tan fresca y tan bonita, ya comienza a deteriorarse. Comenzamos a morir cuando el pecado nos atrapa. Cuando enfermamos, cuando la tristeza hace presa de nuestros corazones, cuando las fuerzas y el ánimo parecen alejarse a toda mecha de nosotros. Ahora, yo no creo que ninguno de nosotros haya pasado por la misma trituradora por la que pasó el apóstol Pablo. Cuando se pone a contar las veces que le pegaron, las que naufragó, las que estuvo en peligro de muerte, es sencillamente impresionante. Pero lo que hace el apóstol con esta tribulación, que él llama momentánea, como veremos enseguida, es sacarle provecho espiritual y práctico. Hermanos, no podemos evitar el dolor,
No podemos evitar las pruebas, no podemos evitar las penas, ni siquiera podemos evitar la enfermedad y mucho menos la muerte. De ahí que debamos de aprovechar la tribulación cuando haga aparición en nuestras vidas. Y yo no estoy hablando aquí de pensamiento positivo ni nada por el estilo, sino de aquello para lo que la tribulación está pensada. Pablo nos dice varias cosas muy potentes al respecto. En 2 Corintios 1:8 dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Queridos, la tribulación puede ser tan fuerte que nos lleve derechos al encuentro con nuestro Señor. Hay que tomarla muy en serio, no es fácil sobrellevarlo. Pablo sufría tribulación, es decir, sufrimiento por causa de su enfermedad, por la carga de las iglesias, porque los enemigos lo traicionaban y también algunos que se llamaban amigos, porque era perseguido, porque tuvo accidentes, cárceles, naufragios y un largo etcétera. Pero no todas las tribulaciones son iguales. En Romanos 5:3 leemos: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Y a eso hay que añadir el hecho de que la tribulación también nos acerca de una forma misteriosa al Señor. Pensad en vosotros mismos, ¿no os ha pasado? ¿Qué es lo que más os pone de rodillas? ¿La adoración a Dios o la tribulación? Y la tribulación es que nos acerca al Señor, nos lleva a Él. Y dice la palabra, 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. La tribulación tiene eso, te lleva de rodillas, te pone de rodillas y tú recibes el consuelo de Dios. Y en ese momento tú eres la única persona capacitada para ir y consolar a tu prójimo. La tribulación atrae el consuelo de Dios y nos pone en condiciones de consolar a otros. En otras palabras, amados hermanos y hermanas, no desperdicies tu dolor. No malgastemos nuestra tribulación. Puesto en la perspectiva correcta, la tribulación tiene algo maravilloso en sí misma. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes de lo que está hablando este versículo? Que la tribulación hace que nosotros sintamos al Señor más cerca. Este peso de gloria es su presencia en tu vida. Y a veces cuando le pides al Señor que se manifieste en tu vida, quizás lo que le estás pidiendo es que te permita pasar por tribulación, porque ahí te lo vas a encontrar. Seguro que sí. Isaías 53:3. Ahí leemos de nuestro Señor Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de, experimentado en, porque ha de ser el discípulo más que el maestro, varón de dolores, experimentado en quebranto, y Él es nuestro ejemplo sublime. Imagina a alguien que conoces bien que no es cristiano. Mientras te observan atravesar tu sufrimiento, mientras ven como tú estás en medio del dolor, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que oyen? ¿Qué es lo que tú estás comunicando por medio de tu dolor? Sabes, el sufrimiento puede ser una gran distracción, puede amargar el espíritu, puede endurecer el corazón y paralizar la voluntad. Y mirando hacia adentro, a menudo nos impide incluso ver las oportunidades que Dios está poniendo a nuestro alrededor para amar a los demás y compartir el Evangelio. A veces incluso estamos tentados
a renunciar el proclamar a Cristo porque nos ha derrotado el pecado, porque estamos agotados por el dolor físico, porque nos encontramos emocionalmente gastados al ver el sufrimiento alrededor nuestro, en nuestra propia familia. ¿Sabes? El sufrimiento parece como que quiere requerir toda nuestra atención y nuestro esfuerzo, porque intenta despojarnos de recursos. Nos da la sensación que no tenemos nada más que aportar. Y es curioso que el apóstol Pablo también nos dice que nosotros somos vasijas de barro, frágiles. Y yo hasta añadiría que no solo somos vasijas de barro frágiles, sino también agrietadas. Pero créedmelo, nuestras grietas, nuestra fragilidad, existen con el propósito de que el Evangelio brille, se cuele por las grietas, especialmente cuando nosotros estamos en medio del dolor. Exhibimos y proclamamos su gloria por medio de nuestras grietas. Y qué oportunidad tan especial es esta, encontrarnos con Él, paciencia, consuelo, sencillamente que el Evangelio brille y escape por esas grietas, bendiciendo a los que nos rodean. No desperdicies tu dolor, no malgastes tu dolor. Ahora, la siguiente y tan necesaria pregunta que tenemos que hacerle a Pablo es: ¿de dónde sacas tú esa fuerza tan ejemplar? ¿De dónde puedo yo sacar la fuerza para atravesar el dolor que me ha tocado vivir? ¿Cómo puedes, Pablo, superar todo eso, soportar todo eso, todo ese trabajo y todas esas cargas que están sobre ti? Queridos, Pablo lo aguantaba todo, porque él tenía una fe triunfante, perseguía una meta clarísima, estaba rodeado de una certidumbre total. De la pluma de Pablo leemos un versículo tremendo en Romanos 8:37. Dice: en todas estas cosas, venga, decidme el versículo hasta el final. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En qué cosas? Y entonces él empieza a enumerar: en tribulación o angustia. Y yo miré la palabra angustia. ¿Y sabes lo que pone ahí la palabra en el original? Cuando me siento cercado por paredes, ansiedad, depresión. Yo no me puedo imaginar una situación peor que imaginarme a mí mismo en un tubo altísimo donde yo no me pueda mover. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te lo puedes imaginar cómo te tienes que sentir ahí? Un tubo de acero que tú no puedes... ¡Ah! Angustia. Más que vencedores. En una situación así, más que vencedores. En persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y luego sigue escribiendo: lo que no lo puede apartar de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¿Quién dice aleluya? ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Nada nos puede separar del amor. Pero eso no quiere decir que no tengamos que pasar por el dolor. Son dos cosas totalmente diferentes. Señor, si me quieres, que no me duela. Eso no cuela. Más que vencedores en todo. Pablo, y eso da la impresión, se queda prácticamente sin palabras cuando tiene que describir todo lo que podría estar en nuestra contra. Pero frente a ese hecho escuchamos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dilo conmigo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Queridos, Dios por nosotros, pero embargados por el dolor, en medio de la tribulación, más que vencedores.
Sí, más que vencedores. Pablo lo dice a su manera, como está recogido en el versículo 32 en nuestro texto. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La vida no solamente nos promete adversarios tremendos y exitosos, sino que la Biblia también nos promete una generosidad total, desbordante e interminable de parte de Dios, y todo sobre la sólida base de la muerte de su Hijo por los pecadores y por todos nuestros dolores, nuestras enfermedades y nuestras miserias. Queridos, yo quiero llamar eso la grandiosa lógica del cielo, o la tremenda lógica del cielo. Es un argumento que va de mayor a menor, de lo difícil a lo fácil, desde el obstáculo casi insuperable hasta el obstáculo fácilmente superable. Dice, como no perdonó ni a su propio Hijo, y esto es lo más grande, lo difícil, un obstáculo insalvable para nuestra salvación, entregar a su Hijo a la tortura, el desprecio y la muerte por el pecado. Si eso pudo hacerlo Dios, entonces lo menor, lo fácil seguramente se hará, que es entregarnos libremente todo lo que Cristo compró para nosotros. Todas las cosas. Y esa es la tremenda lógica del cielo. Jesucristo logró la victoria final a nuestro favor. Así que mira las dificultades, mira las derrotas, todo su trabajo, los éxitos también desde la perspectiva del cielo. Esa es la visión de Pablo. Pablo lo ve todo desde una perspectiva muy diferente, desde el cielo. Nuestra salvación está basada en la obra de Cristo, el gran vencedor. Por eso lo escuchamos también en la carta a los Corintios, cómo habla desde una posición de fuerza y de fe acerca de lo que pueda venir, aunque eso sea en definitiva la poderosa muerte. Por eso dice en 1 Corintios 15, 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Su fe, nuestra fe y confianza es algo que va mucho más allá. Queridos, es cuestión de fe. Lo que nos sostiene, amados, lo que nos sostiene no es tanto lo que tenemos, porque lo que tenemos son 4 días y medio, mucho trabajo y lo que nos venga encima. Lo que nos sostiene es la fe en un Dios que no cambia, en un Dios que es fiel, que cumple siempre y que nos llevará más allá de la muerte. Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Queridos, esa foto no es real, pero podía haber sido real. Gabriel García Márquez escribe en su libro El náufrago, que realmente no es una novela, es una realidad que él ha convertido en novela. Escribe de boca de un náufrago que sobrevive, dice, esa mañana había elegido entre la vida y la muerte, había decidido morir y sin embargo todavía estaba vivo con un pedazo de remo en la mano, dispuesto a seguir luchando por la vida. ¿Sabes lo que es la fe? Yo me aferro a Cristo, me aferro a Dios y sus promesas y no me suelto. Ante todo, cuando las cosas se ponen dificilísimas, entonces me agarro con más fuerza, con mucha más fuerza. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra fe. La pregunta que se hace aquí el apóstol es, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Cristo es el gran obsequio de Dios para sus hijos.
Él es la firma del nuevo pacto. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro pan de vida. Él es lo mejor y lo más hermoso que Dios podría darnos. Y mira, Él es un regalo por gracia. Dios nunca podría haber sido obligado a haberlo entregado. Nosotros jamás hubiésemos podido merecernos a Cristo. Nada de lo que pudiésemos entregar o hacer podría haberlo obligado a que Él nos lo entregara. Sí. Somos de una manera que solo había provocado la ira de Dios, nuestro pecado, pero tal es su gracia que nos dio a su propio Hijo, y no solamente nos dio a su Hijo, sino que también nos dio con Él todas las cosas. Mira, lo que tú tienes en tu vida, y esto es una cuestión que la fe, solo la fe te lo puede aclarar, todo es de Dios. Todo lo bueno que hay en tu vida es de Dios, y todo lo que te parece malo. Lo temporal es de Dios y lo eterno también. Lo necesario y algún que otro lujo viene de Dios. Lo conveniente y lo que nos parece un inconveniente. Además, Él añadió todas las bendiciones espirituales, una justificación imbatible y eterna, el perdón de los pecados, la gracia infinita, la adopción como hijos, la vida eterna, y todo sencillamente porque así lo quiso, de manera soberana, según su voluntad y placer, sin ninguna obligación ni compulsión. Él no te dio lo que tienes de mala gana, ni siendo mezquino, sino alegre y generoso, absolutamente, sin ninguna condición. Queridos, Dios no actúa así por nada en nosotros, sino por Él mismo. Pablo entiende eso. Pablo lo entiende de primera mano. Y cuando él lo entiende de primera mano, ¿cómo no iba él a trabajar para glorificarlo? A aceptar la tribulación para honrarlo y a estar seguro de su triunfo final y absoluto. ¿Cómo no lo iba a hacer? Queridos, la fe es ese instrumento que te puede capacitar, que te capacita para que tú te aferres a esa verdad eterna, a una verdad eterna que quizás todavía esté velada. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué mis niños? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice Pablo que estamos mirando como en un espejo de aquellos de cobre, todo se ve medio distorsionado, no entendemos lo que vemos. Pero aplica la fe. Dios que entregó a su Hijo por ti y que dice que te ha dado todas las cosas, ¿cómo no te va a dar lo que tú necesitas? Y la fe te permite coger lo que tú tienes y ponerlo a los pies de la cruz y decirle: Dios, es tuyo, es tuyo. Tú me lo diste, yo te lo entrego porque viene de ti, viene de ti. Y esa fe te ayuda a descansar. Cuando tu trabajo te aplasta, cuando las tribulaciones te asustan, la fe es vencedora. La fe es el triunfo sobre la tribulación, es la motivación para el trabajo. Nuestra vida en este mundo, queridos, es eso. ¿Te va mal? Es normal. ¿Te va bien? Glorifica a Dios y aprovéchate mientras dure. Algunos se ríen, pero es la verdad más grande del mundo. Y cuando te prediquen lo contrario, te están mintiendo y se están vendiendo cualquier cosa que no es real. Que el Señor permita que esta palabra llegue a tu corazón y a tu mente. La fe te va a dar la seguridad de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, de que en Cristo lo tienes todo lo necesario. Que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones. Amén.